Bienvenidos a Punto Data. Soy Lola Baldín. Y yo soy Gildo Avellán. Hoy vamos a realizar una inmersión analítica profunda en un tema que, está redefiniendo el mapa geopolítico ante nuestros propios ojos. Totalmente. Vamos a hablar de la evolución del Líbano, de cómo este país, que, es una nación soberana, pasó a convertirse en el nodo central, digamos, en la pieza indispensable de la estrategia regional de Irán. Eso es. Y claro, hay que enmarcar esto en el momento actual. Nos encontramos a mediados de marzo de 2026, un momento de altísima tensión geopolítica. Desde luego. Porque a finales de febrero estalló esa guerra directa entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y para entender cómo hemos llegado a este abismo, hay que cambiar nuestra forma de pensar. O sea, solemos malinterpretar cómo operan las alianzas de Irán en Asia Occidental. Si imaginamos a sus aliados, los hutíes en Yemen, las milicias en Irak, o a Hezbollah en el Líbano, como un ejército tradicional donde un general en Teherán da una orden y los soldados simplemente marchan, pues no entenderemos nada. Claro, es que es mucho más útil, y esta metáfora me encanta, pensar en ello como un Silicon Valley de la geopolítica armada. Exacto. O sea, Teherán actúa como el principal inversor de capital riesgo, proporciona los fondos, la tecnología punta para los misiles y esa gran visión estratégica general. Pero a cambio otorga a cada franquicia militar una autonomía operativa inmensa. Todo para que se adapten a su mercado local y a su propia política interna. Y fíjate que esa autonomía es absolutamente clave para entender su supervivencia. Pero a ver, antes de entrar en la sala de máquinas de este conflicto y diseccionar cómo opera exactamente esta franquicia en el Líbano, creo que debemos hacer una aclaración ineludible. Sí, muy importante para quienes nos escuchan. Dada la enorme sensibilidad de los eventos que estamos viviendo este mes de marzo, con un coste humano incalculable en todas las direcciones, esta inmersión analítica de hoy tiene un propósito estrictamente pedagógico e imparcial. Totalmente imparcial. Aquí no tomamos partido por ningún bando, ni respaldamos agendas políticas, ya sean de izquierda, de derecha, occidentales o de Oriente Medio. Nuestra única misión es explicar los datos históricos y la información para comprender la cruda realidad geopolítica de la región. Y la realidad geopolítica nos exige viajar al primer gran punto de inflexión para el Líbano. Tenemos que retroceder hasta 1982. Madre mía, 40 años atrás. Sí, y para quienes no tengan el mapa de la región fresco en la cabeza, contextualicemos un poco. El Líbano es un país muy pequeño. Está encajonado entre el mar Mediterráneo al oeste, Siria al norte y al este, e Israel al sur. Y en el año 82 el país ya llevaba 7 años sumido en una guerra civil devastadora. Hablamos de facciones cristianas, sunitas, chiitas y drusas matándose entre sí. Y en medio de ese caos absoluto, la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP, utilizaba el sur del Líbano como base de operaciones para atacar a Israel. Claro. Así que, ante esto, Israel decide invadir el Líbano con un objetivo muy claro, que era expulsar a la OLP. Lo cual, operativamente logran, porque la OLP termina exiliándose en Túnez. Pero claro, al hacerlo, el ejército israelí avanza y ocupa el sur del Líbano de forma prolongada. Eso es. Y aquí es donde la historia da un giro, irónico y trágico a la vez. El sur del Líbano era una región de mayoría chiita, una población históricamente muy marginada, rural, muy empobrecida y, ignorada por las élites políticas y económicas de la capital, Beirut. Sí, eran ciudadanos de segunda en su propio país. Exacto. Pues cuando las tropas israelíes entraron, la información que manejamos rescata una anécdota fascinante del ex primer ministro israelí Ehud Barak. Él cuenta que sus tropas fueron recibidas por los chiitas libaneses con arroz perfumado y flores. Fíjate. Sí, porque pensaban que venían a liberarlos de estar en el fuego cruzado constante de la OLP. Pero claro, la ocupación militar se prolongó muchísimo. Ya. Y esa misma población chiita vio cómo sus aldeas quedaban bajo control extranjero. De hecho, Barak confesó años después que esa ocupación prolongada fue exactamente lo que sacó al genio de la botella y creó las condiciones perfectas para el nacimiento de su peor enemigo. Es que fue una incubadora accidental de manual. Y claro, en ese vacío de poder, en esa mezcla de resentimiento local de la población del sur y de caos estatal por la guerra civil, pues Irán ve la oportunidad de su vida. Claro.
hay que recordar la fecha. Exacto. Hay que recordar que la revolución islámica en Irán acababa de triunfar hace muy poco, en 1979. Y Teherán necesitaba imperiosamente exportar su modelo político y religioso para no quedarse aislado como la única teocracia chiita de toda la región. Ujú. Así que aprovechan la invasión israelí. Y, con el permiso explícito de Siria, que también tenía sus propias tropas metidas en el Líbano en ese momento, Irán decide enviar a cientos de miembros de su Guardia Revolucionaria, los famosos Pasdarán. Pero a ver, aclaremos una cosa. ¿Dónde se instalan exactamente? Porque no van directamente al sur a luchar de frente contra los tanques israelíes, entiendo. No, para nada. No buscan un choque frontal ni convencional. Se instalan en el Valle de la Beca. Esto es una planicie en el este del Líbano que está pegadita a la frontera con Siria, o sea, bastante lejos del frente sur. Ya, buscando seguridad. Claro. Y su misión allí era de pura ingeniería social y paramilitar. Básicamente querían aglutinar a jóvenes chiitas locales que estaban muy descontentos y proporcionarles un entrenamiento militar avanzado. Ujú. Además de millones en financiación y, lo más importante de todo, una estructura ideológica férrea. Y a través de este proceso de incubación, digamos, amalgaman a varios grupos pequeñitos y fundan lo que hoy conocemos como Hezbollah, que en árabe se traduce como el Partido de Dios. Vale, entiendo cómo nacen y cómo se organizan durante la guerra. Pero a ver, la guerra civil libanesa termina por fin en 1989, con la firma del acuerdo de Taif, que se negoció en Arabia Saudí. Exacto, el famoso Pacto de Taif. Y ese acuerdo pacificó el país bajo una condición que era innegociable. Y era el desarme absoluto de todas las milicias, o sea, cristianos, drusos, sunitas. Todos entregan sus armas pesadas y se integran pacíficamente en la política civil nacional. Todos excepto Hezbollah. Todos menos ellos, sí. Y aquí, claro, la duda es evidente. ¿Cómo es posible que el resto de las facciones libanesas e incluso en la propia comunidad internacional aceptaran simplemente que un grupo financiado por Teherán se quedara con todos sus misiles? Suena una excusa legal un poco conveniente, ¿no? Es que, o sea, fue una auténtica obra maestra del rebranding político, por así decirlo. Obviamente respaldada por la fuerza bruta de sus aliados. Ya. Lo que argumentó Hezbollah fue que ellos no eran una milicia tradicional que hubiera participado en las masacres internas de la guerra civil luchando por el control de Beirut. Ellos se autodefinieron en exclusiva como una, cito textualmente, resistencia islámica. Ah, claro, el matiz. Un matiz vital. Su argumento era que su único propósito existencial era liberar el sur del Líbano, que recordemos en el año 89 seguía bajo dura ocupación israelí. Y bueno, la razón principal por la que el resto de facciones tuvo que tragarse esa excepción no fue por pura buena voluntad. Me imagino que no. Fue porque Siria, que era el grandísimo aliado de Irán, se había convertido en la potencia que garantizaba la paz y la seguridad en el Líbano. Así que Siria simplemente avaló y protegió esa laguna legal en el acuerdo. Es decir, que crearon un traje a medida legal perfecto para justificar su existencia armada indefinida. Totalmente. Y claro, el resultado es una paradoja brutal que ha mantenido paralizado al Estado libanés durante décadas. Lo que los analistas llaman un Estado dentro del Estado. Exacto. O sea, tienes a Hezbollah entrando en el Parlamento democrático, ganando escaños, nombrando ministros en el gobierno civil, pero al mismo tiempo mantienen un ejército privado inmenso y una red de telecomunicaciones propia y encriptada que no rinde cuentas a nadie. A nadie. Un ejército privado que con el paso de los años pasa a superar ampliamente en capacidad de fuego, en tecnología y en disciplina a las mismísimas Fuerzas Armadas Oficiales del Líbano. Es alucinante. Es una anomalía estructural profundísima. Y es que, fíjate, las divisiones sectarias en el Líbano no son solo debates teológicos o religiosos. Ya. Son en realidad sistemas de clientelismo puro y duro para acceder a los recursos del Estado. Y Hezbollah entendió esto a la perfección desde el primer minuto. Con todos esos fondos ilimitados que llegaban de Irán, no solo compraban armamento y misiles. ¿Qué más hacían? Pues construían hospitales de vanguardia, levantaban escuelas, pagaban pensiones mensuales a las viudas de sus combatientes caídos y ofrecían microcréditos a la población. Básicamente, reemplazaron al Estado libanés allí donde éste brillaba por su ausencia. Y así se volvieron estructuralmente indispensables para la inmensa mayoría de la comunidad chiita. Claro, compraron la lealtad social cubriendo necesidades básicas. Pero a ver, si nos alejamos un momento
de las escuelas y los hospitales, y miramos el mapa desde la perspectiva estratégica de Teherán, Ujú. una vez que Hezbollah logra finalmente forzar la retirada y expulsar a las tropas israelíes del sur del Líbano en el año 2000, su misión original de resistencia teóricamente se había cumplido. Ya no había ocupación. Eso es. El sur ya era libre. Sin embargo, no solo no entregan las armas, sino todo lo contrario. A partir de los 2000, el flujo de misiles balísticos desde Irán se multiplica exponencialmente. Si ya no estaban luchando por recuperar su propio territorio, ¿qué papel exacto esperaba Irán que jugara Hezbollah en pleno siglo XXI? Pues ahí tocas el núcleo duro de toda esta inmersión. Ese es el corazón de la doctrina militar iraní, que se conoce como la defensa avanzada o disuasión estratégica. Explícanos eso de la defensa avanzada, por favor. A ver, Irán es plenamente consciente de que, frente a la superioridad tecnológica y sobre todo a la superioridad aérea abrumadora de Israel y de Estados Unidos, perdería cualquier guerra convencional directa en cuestión de días. Claro, no tienen esa fuerza aérea. Exacto. Así que la gran estrategia de Teherán fue externalizar sus fronteras. Decidieron que la mejor manera de proteger su propio territorio nacional, su país, era crear una primera línea de defensa letal, pero situada a miles de kilómetros de distancia. Y claro, el pegamento que hace que Hezbollah acepte ser ese escudo humano, arriesgando la destrucción total de su propio país por los intereses de un país extranjero, es un vínculo estrictamente teológico. Es un concepto fundamental llamado Wilayat al-Faqih. Ah, el gobierno del jurista islámico. Exactamente. Lo he visto analizado en la información que manejamos y me parece que es el código fuente, la programación básica de toda su relación. Así es. Básicamente es un juramento de lealtad religiosa y teológica absoluta que une a la cúpula directiva de Hezbollah directamente y sin intermediarios con el líder supremo de Irán. ¿Eso es? Cuando se va a la guerra, la decisión final se toma siempre en Teherán, porque comparten el mismo ADN ideológico. Lo has resumido a la perfección. O sea, su obediencia estratégica final no es a la bandera del Líbano, sino al líder supremo de Irán. Y el despliegue de toda su fuerza militar en la frontera responde únicamente a ese mandato superior. Para que quienes nos escuchan puedan visualizarlo bien, voy a usar una metáfora que creo que es muy gráfica. A ver. Es como si tú tuvieras por tu vida constantemente y decidieras contratar a un guardaespaldas fuertemente armado. Pero en lugar de ponerlo en la puerta de tu propia casa en Teherán para que te proteja de forma directa, lo instalas de forma permanente en el jardín de tu vecino en el Líbano. Fíjate, tal cual. Y desde ese jardín, desde el país vecino, tu guardaespaldas apunta constantemente a tus enemigos con un arsenal absolutamente abrumador. Hablamos de decenas de miles de cohetes y misiles balísticos apuntando hacia el sur. Sí, sí. Ese arsenal, como tú decías, no estaba allí para ganar pequeñas escaramuzas fronterizas por unos metros de tierra. Era, literalmente, el seguro de vida del régimen iraní frente a cualquier ataque. El mensaje disuasorio era clarísimo, ¿no? Si bombardeas las instalaciones nucleares dentro de Irán, el Líbano entero arderá y lloverán miles de misiles sobre las ciudades israelíes. Es una metáfora perfecta. Y, oye, ¿funcionó? Esa gigantesca arquitectura de disuasión afectó de forma directa la toma de decisiones militares en Tel Aviv durante al menos 2 décadas. Claro, ¿paraliza? Totalmente. El coste calculado de realizar un ataque preventivo contra Irán se volvió prohibitivo por el pánico a esa represalia masiva desde la frontera norte. Pero claro, como respuesta a esa amenaza permanente que Irán había instalado entre la mismísima población civil libanesa, Israel desarrolló una estrategia militar brutal que se conoce formalmente como la doctrina Dahía. Dahía. Para contextualizar, Dahía es el barrio densamente poblado del sur de Beirut que sirve como el bastión principal y centro de mando de Hezbollah, ¿cierto? Exacto, ese es el lugar. ¿Y en qué consiste exactamente esa doctrina militar? ¿Y por qué paraliza de esa manera a toda la sociedad civil libanesa? Pues, a ver, esta doctrina nació de las lecciones aprendidas durante la guerra del año 2006. La doctrina Dahía establece básicamente que en caso de un conflicto armado asimétrico contra una milicia que está profundamente incrustada en áreas urbanas densas, el ejército israelí no intentaría hacer una guerra quirúrgica o de precisión buscando solo objetivos militares. O sea, cambian las reglas del juego. Por completo.
En su lugar, aplicarían una fuerza militar masiva y totalmente desproporcionada sobre la infraestructura civil y económica general de todo el país. Madre mía. Sí. El objetivo era crear un daño tan extenso y tan insoportable que la propia población civil libanesa se volviera en contra de la milicia por haber provocado esa destrucción. Ya la presión social. Exacto. Desde una perspectiva civil, es el equilibrio del terror llevado al extremo más absoluto. O sea, como ciudadano, sabes que si el famoso guardaespaldas del jardín aprieta el gatillo porque se lo ordenan desde Teherán, todo tu país, tus carreteras, tus puentes, tus plantas eléctricas y tus aeropuertos van a ser aniquilados en cuestión de días. Es una situación de rehén a escala nacional, literal. Una nación entera secuestrada. Pero bueno, llegados a este punto, si esta arquitectura de disuasión iraní era tan robusta, si era un escudo casi perfecto, los datos que tenemos ahora mismo frente a nosotros cuentan una historia totalmente opuesta. Sí, radicalmente distinta. Si avanzamos rápido hasta nuestro momento actual, a mediados de marzo de 2026, la información de inteligencia muestra un colapso inminente de toda esta red. La pregunta es obligada: ¿por qué se está desmoronando este Silicon Valley militar justo ahora, que es cuando Irán más lo necesita? Porque la guerra directa ya ha comenzado. Pues está desmoronando por una razón muy pragmática. Porque perdieron su columna vertebral logística. Ah, la logística. Exacto. Este es el segundo gran punto de inflexión de esta inmersión, y quizás sea el clavo definitivo en el ataúd de la disuasión de Irán. Esto ocurre a finales de 2025, con la caída definitiva del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Claro, el país vecino. Hay que mirar el mapa de nuevo, es fundamental. Siria no era solamente un buen aliado diplomático que votaba a favor de Irán en Naciones Unidas. Ya. Geográficamente, Siria era la autopista logística ininterrumpida. Era ese puente terrestre vital, lo que muchos analistas llamaban la famosa media luna chiita. Y esta ruta permitía conectar las inmensas fábricas de armamento militar en el corazón de Irán, cruzando por tierra a través de Irak y Siria, directamente hasta los búnkeres subterráneos en el Líbano. O sea, una conexión directa por carretera. Eso es. Y claro, cuando el Estado sirio colapsa a finales de 2025 y el territorio cambia de manos, esa arteria vital queda amputada de un tajo, cortada por completo. Y aquí, de nuevo, me asalta la típica duda logística que cualquiera que nos escuche podría tener. Dime. A ver, Irán es una gran potencia regional, tiene inmensos recursos financieros, un arsenal tecnológico envidiable, capacidad cibernética, cientos de drones. Si pierdes una ruta por carretera a través de Siria, ¿por qué es algo tan absolutamente catastrófico? Ya, parece exagerado, ¿verdad? Sí, o sea, no pueden simplemente meter esos misiles de largo alcance ya fabricados en las grandes bodegas de barcos comerciales, cruzarlos discretamente por el mar Mediterráneo hasta los puertos de Beirut o Tiro, o simplemente enviarlos por aviones de carga. Es una pregunta muy lógica, desde luego, pero choca de frente con la dura realidad de la logística militar clandestina. A ver, Irán no puede simplemente empaquetar un misil balístico de 12 metros de largo y varias toneladas, completamente ensamblado y listo para disparar, y meterlo en un barco civil o en un avión de carga comercial. Claro, ¿no pasa desapercibido? Imposible. Ese cargamento tan gigantesco sería detectado por satélites espías en cuestión de minutos, y sería destruido de inmediato por las coaliciones navales internacionales que patrullan la zona, o por la inteligencia israelí mucho antes siquiera de tocar el puerto libanés. Tiene sentido. Entonces, ¿cómo lo hacían antes? Pues lo que Irán envía en realidad, y fíjate que este ha sido el gran secreto de su inmenso éxito militar en las últimas décadas, son kits de ensamblaje. Kits de ensamblaje. Sí, para que nos entendamos podríamos llamarlo una logística tipo IKEA. Madre mía, tipo IKEA. Sí, pero aplicada a armas de destrucción masiva y misiles balísticos. O sea, entiendo que mandan los sistemas de guiado de alta precisión ocultos en cajas normales, por ejemplo, fingiendo que son piezas de repuesto de tractores agrícolas. Por un lado, los fuselajes de metal y por otro lado, los motores de propulsión sólida. Todo separado. Exactamente eso. Todo troceado y oculto dentro de un flujo constante de cientos de miles de camiones civiles normales y corrientes que cruzan la frontera a diario. Claro, es imposible revisar todos los camiones comerciales. Es imposible. Y claro, para que ese misil tipo IKEA pase de ser un montón de piezas inofensivas dispersas en cajas a convertirse en un arma funcional y letal apuntando desde el Líbano, necesitas tres cosas que son absolutamente críticas.
A ver cuáles son. Primero, necesitas rutas terrestres muy permeables y 100% seguras para tu bando. Segundo, un flujo enorme y constante de repuestos básicos. Y tercero, y esto es clave, necesitas ingenieros y técnicos altamente capacitados que viajen continuamente desde Teherán hasta los talleres subterráneos camuflados en Beirut para montar esos puzzles mortales. Vale, ahora lo entiendo todo. Al caer el régimen de la familia Assad en Siria, toda esa extensa red de camiones en la sombra y el tránsito seguro de esos ingenieros expertos desaparece de la noche a la mañana. Eso es, El flujo se estrangula por completo. total y absolutamente. Y claro, esto nos arrastra inevitablemente a la monumental crisis que estamos viviendo justo ahora, este mes de marzo de 2026, cuando Estados Unidos e Israel inician esta campaña sin precedentes de guerra directa, de bombardeos masivos contra infraestructura dentro del propio territorio de Irán. Teherán, lógicamente, intenta activar desesperadamente a su gran guardaespaldas. Claro, pulsan el botón rojo. Intentan que el Líbano abra fuego masivo y lance todo su arsenal para detener el asalto y crear ese caos disuasorio. Pero resulta que la red proxy, la filial, se encuentra totalmente asfixiada logísticamente. Ahogada. Y fíjate, la información que proveen las fuentes del Real Instituto Elcano que estamos manejando arrojan un dato que es, escalofriante por las implicaciones que tiene para el conflicto. La tasa de disparo de misiles, o sea, la capacidad real de proyección de fuerza física desde el Líbano y otras filiales del grupo, ha colapsado en un 92%. Es que un desplome del 92% significa operativamente y en la práctica el fin absoluto de la estrategia de disuasión. Totalmente. Hezbolá, al verse aislado de repente y sabiendo que no hay ninguna esperanza realista de reabastecimiento a través del territorio de Siria, se ha visto obligado a racionar de forma drástica y desesperada el inventario de misiles que lograron ensamblar antes de que se cerraran las fronteras terrestres. Claro, tienen que guardar lo poco que les queda. Exacto. Saben que no pueden permitirse entrar en una guerra de desgaste prolongada porque son muy conscientes de que cada misil que disparan hoy es un misil que no van a poder reemplazar mañana. Lógico. Y bueno, a todo este desastre logístico y armamentístico hay que sumarle una hemorragia terrible de capital humano dentro de la organización. Sí, las bajas humanas en el liderazgo, que eso es clave en este tipo de organizaciones jerárquicas. Por supuesto, los datos reportan que la campaña militar selectiva previa y la gran ofensiva actual han eliminado unos 5.000 combatientes altamente experimentados de las filas de Hezbolá. 5.000, tela. Sí, son pérdidas devastadoras. Y tras esta ola de asesinatos selectivos y operaciones de inteligencia que han descabezado su liderazgo histórico, el mando operativo de emergencia ha recaído en figuras secundarias, como es el caso actual de Naim Qassem. Que, por cierto, según señalan los analistas de inteligencia sobre el terreno, este líder carece por completo del carisma místico y de la gravedad estratégica que sí tenían sus predecesores fundadores. Sí, le falta peso político. No tiene esa capacidad casi religiosa de inspirar a las bases sociales, ni de mantener la cohesión interna en medio del momento más oscuro, caótico y desesperado de toda su historia como organización armada. Desde luego. Lo cual, Gildo, inevitablemente nos obliga a apartar un poco la vista de los mapas militares y mirar hacia la calle. Muy necesario. Hemos hablado mucho de gran estrategia geopolítica, de misiles balísticos tipo IKEA y de rutas logísticas por carretera. Pero en el terreno real hay una sociedad civil libanesa. Hablamos de casi 5 millones de personas reales. Personas que sufren. Exacto. Y la gran pregunta que cualquiera se haría es cómo soporta una población civil ser permanentemente el tablero de ajedrez donde otras potencias extranjeras juegan sus partidas de supervivencia nacional. Pues a ver, la respuesta corta y directa es que sencillamente ya no lo soportan más. La situación interna en el país ha llegado a un punto de ruptura histórico. Para que la audiencia entienda la magnitud de la ira ciudadana y del hartazgo hoy en día, en 2026, hay que acumular y sumar todos los traumas recientes que han sufrido. Que no son pocos. Para nada. Todo empieza a agravarse brutalmente desde 2019. El país sufre una crisis financiera que el mismísimo Banco Mundial describió textualmente como un esquema Ponzi orquestado por las propias élites corruptas del país. Sí, aquello fue dantesco. Los bancos congelaron unilateralmente todas las cuentas de los ciudadanos. Imagínate, destruyeron los ahorros de toda una generación de trabajadores de la noche a la mañana.
Y la libra libanesa, la moneda nacional con la que la gente compra el pan, ha perdido el 98% de su valor histórico frente al dólar. Un 98%, es que es la ruina absoluta de las familias. Y por si fuera poco, luego llegó agosto de 2020, con aquella dantesca e inolvidable explosión del gran puerto de Beirut. Aquellas imágenes tremendas. Sí, una detonación colosal provocada por miles de toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas negligentemente en los muelles. Una tragedia nacional enorme cuya investigación judicial, por cierto, y esto es muy importante, fue sistemática y agresivamente obstaculizada por las presiones políticas y las amenazas del propio Hezbollah, que controlaba el puerto. Y a toda esa ruina económica sistémica, al colapso de las instituciones financieras y a esas gigantescas cicatrices físicas y psicológicas en el corazón de la capital, hay que sumarle ahora los terribles daños estructurales de estas hostilidades militares recientes de 2025 y 2026. Claro, suma y sigue. Los datos indican que las necesidades financieras urgentes solo para la reconstrucción básica de infraestructuras superan ahora mismo los 11.000 millones de dólares, un dinero que, obviamente, el Estado libanés, que se encuentra en bancarrota técnica, simplemente no tiene ni puede pedir prestado. O sea, un agujero negro financiero. Y fíjate que todo esto nos lleva al análisis interesantísimo que hacían expertos de la región antes de este colapso final. Cuéntame. Durante muchos años, algunos teóricos políticos argumentaban que este caos interno constante en el Líbano, al empobrecer y vaciar de poder al Estado civil, hacía que Hezbollah y sus inagotables petrodólares iraníes fueran aún más indispensables y queridos para la supervivencia diaria de la población chiita. Claro, porque eran los únicos que repartían comida y dinero. Eso es. Pero claro, ahí llegaron analistas muy agudos sobre el terreno que advirtieron que este modelo paramilitar de, entre comillas, resistencia, tiene una fecha de caducidad muy clara. Totalmente. Y es que llega un momento inevitable en el que la grandilocuente retórica antiimperialista y todo ese discurso de la resistencia sagrada, pues pierde absolutamente todo su brillo y credibilidad cuando la gente corriente no puede encender la luz de su casa por los apagones, no puede comprar pan básico por culpa de una hiperinflación galopante y, sobre todo, cuando se dan cuenta con horror de que su país entero está siendo sacrificado en llamas. Y sacrificado, recordemos, no para proteger las fronteras del Líbano. Exacto. Sino para proteger un lejano programa de seguridad nacional a miles de kilómetros de allí, en Irán. Esa es la clave que ha roto el hechizo. Esa fatiga extrema de la sociedad civil es lo que explica perfectamente los increíbles datos sociales y políticos que estamos presenciando esta misma semana en el Líbano. Claro, la rebelión. Sí, hay una auténtica rebelión civil interna, un movimiento popular transversal masivo en las calles que no tiene ningún precedente en la historia reciente del país. Y por primera vez en muchísimo tiempo, figuras institucionales del Estado que habían estado tradicionalmente arrinconadas o silenciadas por el miedo están dando un valiente paso al frente. Sí, lo estamos viendo. Vemos al jefe del Ejército Nacional libanés, el general Joseph Aoun, y al propio primer ministro civil, Nawaf Salam, aglutinando un frente político y social común que es fenomenal. Histórico, diría yo. Y creo que lo más interesante y esperanzador de este frente común es que no es la típica alianza sectaria de cristianos o de políticos sunitas intentando machacar a la minoría chiita. No, para nada. Todo lo contrario, incluye a amplísimos sectores sociales de la propia comunidad chiita del Líbano que están sencillamente exhaustos de vivir en una guerra eterna y artificial. Y todos comparten ahora mismo una demanda que es innegociable. ¿Qué es el desarme? Exacto. Exigen que se acabe para siempre la laguna legal excepcional del Acuerdo de Taif. Afirman que el Estado libanés y sus instituciones civiles deben recuperar, de una vez por todas, el monopolio exclusivo del uso de la fuerza y de las armas. Y aquí, claro, la gran pregunta analítica que surge de forma natural es ¿por qué justo ahora? Claro. O sea, ¿por qué el ejército libanés oficial, bajo el mando de este mismo general Joseph Aoun, no intentó desarmar por la fuerza a la milicia en 2022 o en 2024 cuando ya había crisis? Buena pregunta. Pues la respuesta es pura y fría aritmética militar. Hace tan solo 2 años, intentar forzar ese desarme de Hezbollah habría significado desatar una guerra civil suicida y perdida de antemano para el frágil ejército nacional. Porque Hezbollah estaba muchísimo mejor financiado, equipado y mejor organizado que los propios militares oficiales del Estado. Absolutamente. Les superaban en todo.
Sin embargo, en esta coyuntura crítica de marzo de 2026, fíjate en el panorama. A ver. Tienes a un Hezbollah que está sin ningún suministro logístico desde Siria, diezmado gravemente en sus bases combatientes, liderado de forma errática por figuras debilitadas y sin carisma, y lo más importante, tienes a su gran patrocinador, Irán, demasiado ocupado militarmente intentando defender su propio espacio aéreo de los bombardeos como para poder mandar tropas a rescatarlos. O sea que están solos. Solos. Así que el equilibrio del poder militar interno en las calles del Líbano se ha invertido por primera vez en más de 40 años. Es que es un escenario fascinante que nos obliga a Gildo a hacer una gran síntesis geopolítica final de todo esto que hemos ido explorando hoy. Vamos allá. A la luz de todo este inmenso entramado histórico, de la financiación en la sombra y de la sangre que se ha derramado, ¿podemos considerar honestamente al Líbano como un Estado verdaderamente soberano durante todas estas últimas décadas? Tío de poder, provocado por la invasión de 1982, su destino quedó secuestrado y el país se convirtió de facto en una simple provincia periférica del aparato de seguridad iraní. Pues a ver, siendo muy rigurosos y si nos basamos estrictamente en toda la evidencia operativa y logística que hemos discutido hoy, la dura realidad es que la soberanía nacional libanesa fue hipotecada formal y legalmente en 1989 con ese famoso acuerdo de Taif. Y esa hipoteca se cimentó materialmente gracias a la existencia de ese puente terrestre ininterrumpido a través de la vecina Siria. O sea, durante décadas, el gobierno en Beirut no decidía realmente cuándo el país iba a la guerra o cuándo mantenía la paz. No eran dueños de su destino. Para nada. Esa decisión de vida o muerte se tomaba siempre a miles de kilómetros, en despachos de Teherán. Sin embargo, y fíjate que esta es quizás la gran paradoja o ironía de la historia política, esta crisis catastrófica a todos los niveles que estamos presenciando ahora mismo en este 2026, sí, podría ser en realidad la dolorosa pero definitiva puerta de salida de toda esa dinámica tóxica. Porque con la hegemonía paramilitar de Hezbollah resquebrajándose y ahogada, el Estado libanés tiene ahora ante sí la primera y única oportunidad real, en medio siglo, de reclamar por fin su independencia operativa y su monopolio de la fuerza. Totalmente. Pues recapitulando un poco todo este inmenso arco narrativo de nuestra inversión analítica de hoy, hemos visto paso a paso cómo se construye y cómo finalmente colapsa todo un imperio por poderes. Eso es. Vimos cómo aquel error inicial de cálculo estratégico israelí en el 82 creó un vacío de poder brutal en el sur. Un vacío que Irán aprovechó magistralmente para incubar y crear a la filial paramilitar más poderosa del mundo moderno. Hemos desgranado con detalle cómo el audaz rebranding de esa misma milicia secuestró la paz que prometía el acuerdo de Taif, permitiéndoles la anomalía de ser un partido político en el Parlamento y a la vez mantener un ejército paralelo superior al del Estado. ¿Una barbaridad? Entendimos la fría doctrina de disuasión de Irán, usando todo el inmenso arsenal libanés estacionado en el sur como su propio e intocable seguro de vida, pero siempre a costa de la seguridad y el futuro de la población civil libanesa. Así es. Y finalmente hemos analizado a fondo cómo el corte abrupto de esa autopista logística siria, sumado a una ruina económica sin precedentes que volatilizó el 98% del valor de su moneda, ha dejado a toda la red proxy asilada y enfrentada a una población que sinceramente ya no tiene nada más que perder y exige recuperar su país. Un resumen perfecto de la situación. Hasta aquí nuestra inmersión analítica en Punto Data. Queremos, como siempre, invitar a quienes nos escuchan a suscribirse a nuestro podcast para no perderse nunca nuestros futuros análisis a fondo, donde explicamos y anticipamos los grandes movimientos que configuran nuestro mundo. Totalmente recomendado suscribirse. Y antes de despedirnos, para aquellas personas de la audiencia que deseen seguir profundizando por su cuenta en toda la maravillosa complejidad histórica, política y social de este país fascinante, queremos recomendar encarecidamente la lectura de 3 obras fundamentales de las que hemos extraído información clave para guiarnos hoy. Muy buenos libros, sí. El primero es la excelente investigación histórica de Fawaz Trabulsi. También recomendamos, por supuesto,
todos los indispensables trabajos de investigación sobre el terreno y el origen del conflicto del autor Augustus Richard Norton, y finalmente los análisis magistrales sobre las dinámicas políticas de Hezbollah a cargo del experto Nicholas Blanford. Lecturas obligatorias para entender todo este rompecabezas. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje por la geopolítica actual. Nos escuchamos en la próxima inmersión.